Hoy nos metemos de lleno en un libro que... tela. Se titula Por eso estamos como estamos, de Carlos Elizondo Mayer Serra. El título ya es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Totalmente. Y lo que vamos a intentar hacer aquí es desgranar la respuesta que da el autor a una pregunta que, bueno, nos hemos hecho todos alguna vez. La de ¿por qué México parece atascado? Esa misma. En una especie de bucle de crecimiento económico bajo y una desigualdad social que no se acaba de corregir. Y lo más potente, por lo que estuve viendo, es que no echa balones fuera. Nada. El foco está puesto dentro, en una serie de lo que el autor llama arreglos institucionales. Suena interesante, como mínimo. Vamos a darle una vuelta a esto, porque la pregunta es enorme y el diagnóstico, por lo que se ve, va directo a la yugular. Desde luego. Y para situar un poco el análisis, Carlos Elizondo Mayer Serra es un académico, un politólogo del CIDE. El Centro de Investigación y Docencia Económicas. Eso es. Y esto es importante porque su análisis no es una opinión de tertulia, ¿sabes? Viene de un marco de investigación muy riguroso. Claro, no es un ensayo y ya está. Para nada. Y como bien dices, el libro es un diagnóstico duro, sin paños calientes, pero no se queda solo ahí. Intenta ser también una propuesta. Busca entender no solo el qué nos pasa, sino sobre todo el por qué. Exacto, el porqué de este estancamiento. Vale, pues vayamos al corazón de ese porqué. El primer mazazo que da el libro es sobre el crecimiento. Y aquí hay una idea que me ha dejado pensando, porque desmonta un mito muy nuestro. ¿Cuál? El de que en México no se trabaja. El autor dice, no, un momento. De hecho, se trabajan muchísimas horas. Ah, claro. El problema, según él, es que la productividad es bajísima. Y, lo que es peor, está estancada. No se mueve. Es que esa es la clave de todo el argumento económico. El libro lo define muy bien. Crecer, para un país, significa producir más y mejores bienes y servicios, que es lo que al final mejora la vida de la gente. Claro, eso es lo que te da peso en el mundo y bienestar a tus ciudadanos. Lo fascinante aquí es cómo el autor pulveriza el mito del esfuerzo. Lo de echarle ganas. Eso mismo. El crecimiento real, el que saca a países de la pobreza, no viene de trabajar más horas, viene de la productividad. O sea, de hacer más y mejor con los mismos recursos. Exacto, ya sea por tecnología, por mejor organización, por lo que sea. Y es justo ahí, en la productividad, donde México lleva décadas patinando. Es que eso cambia por completo la narrativa. Solemos pensar en el sacrificio como el motor del progreso. Sí, Pero lo que dice el libro es que un país puede estar sudando la gota gorda y aún así no moverse del sitio. Es como correr en una cinta estática. El verdadero motor es invisible. Es la eficiencia, la tecnología, la organización. Y si ese motor no arranca, da igual cuánto pises el acelerador. Y esa es solo la mitad del problema. claro, porque luego viene la otra cara de la moneda. La desigualdad. La tarta económica no solo no crece como debería, sino que encima el reparto es tremendamente injusto. Y el libro no los trata como dos problemas separados, ¿verdad? Para nada, los conecta directamente. Totalmente. Los presenta como un círculo vicioso. El bajo crecimiento alimenta la desigualdad y la desigualdad a su vez frena el crecimiento. ¿Y dónde sitúa el origen de esa brecha? Pues lo rastrea hasta el control desigual de los activos que producen riqueza. Y ojo, porque aquí no habla solo de fábricas o de tierras, pone un énfasis tremendo en lo que llama el capital humano. Eso del capital humano suena un poco abstracto. ¿Dónde ve el autor el fallo más garrafal del sistema? ¿En qué se traduce en el día a día? Pues se traduce en algo tan básico como la educación y la salud a las que tienes acceso. El libro es demoledor, por ejemplo, con el sistema educativo. Me lo imagino. Sugiere que, si lo miras sin prejuicios, el sistema parece diseñado más para mantener la paz con el sindicato de maestros. Para asegurarle sus ingresos e influencia política. Exacto. Más que para cumplir su misión teórica, darles a los niños las mejores herramientas para su futuro. Los incentivos están completamente torcidos. El foco no está en el alumno, está en el mantenimiento del propio sistema. Ahí le has dado. Y creo que no se queda en la crítica, sino que propone un ejercicio mental que es casi una provocación, ¿no? Así es. Plantea algo muy potente. Dice, si tuviéramos que rediseñar el gasto público con el único objetivo de reducir la desigualdad, lo más eficiente sería ¿Qué? concentrar una parte enorme de los recursos en las zonas indígenas. Son, históricamente y por todos los indicadores, las más abandonadas. Lo que subraya esa idea es que el problema de fondo quizás no es tanto la falta de dinero. No, sino las prioridades reales que se esconden detrás de cómo se gasta.
¿A quién se decide beneficiar de verdad? Aquí es donde la cosa se pone peliaguda, diría yo, porque el libro no se queda en describir los síntomas, sino que intenta explicar por qué el paciente no mejora. Y usa esa expresión, ¿verdad? La de arreglos contrarios al crecimiento. Sí, que suena casi a sabotaje, como si hubiera barreras puestas a propósito para que el país no despegue. Es que la tesis del libro es precisamente esa, no es mala suerte, es el diseño. Y enumera varios de estos arreglos que son muy ilustrativos. Por ejemplo, Las empresas estatales ineficientes. Habla de compañías públicas que pierden dinero año tras año. que en lugar que generar riqueza la consumen. Exacto. Consumen recursos públicos, que pagamos todos, son un lastre. Y luego están los monopolios. Que no son solo cosa del Estado. Claro. Menciona tanto los públicos como los privados, que operan con una regulación débil o peor, capturada por ellos mismos. ¿Y el resultado? Pues que extraen rentas altísimas de todos nosotros. Pagamos más por servicios esenciales como la energía o las telecomunicaciones, que a menudo son de peor calidad. Y eso no solo afecta al bolsillo del ciudadano. No, claro, lastra a todas las demás empresas que necesitan esos servicios para poder competir. Es curioso, porque a menudo se presenta el debate como Estado contra mercado, pero aquí el autor parece decir que el problema son los poderes fácticos, da igual si son públicos o privados. Has dado en el clavo. Esa es la idea. Y añade más elementos a la lista, como el tema de las leyes laborales. Y este es un punto que genera mucho debate. Un momento, porque esas leyes laborales que protegen del despido, en teoría, se crearon para proteger al trabajador, que es la parte débil. Sí, es una objeción muy pertinente. ¿No se corre el riesgo de culpar a los más vulnerables de un problema de productividad que quizá viene de otro lado? Entiendo el punto. El libro no culpa al trabajador individual, ¿eh? El argumento se centra en el diseño del sistema. En la rigidez. Exacto. Lo que se critica es una rigidez que, en la práctica, puede acabar protegiendo puestos improductivos, desincentivando la meritocracia y haciendo muy difícil que las empresas se adapten. Claro. No se trata de desproteger, sino de buscar un equilibrio que no ahogue la productividad. Porque si la empresa no es productiva, al final no hay empleos que proteger. Tiene sentido. Y a todo esto añade el veneno de la incertidumbre. Expropiaciones que se perciben como arbitrarias, cambios constantes en las reglas y, por supuesto, la criminalidad. Con ese panorama, ¿quién va a hacer una inversión a largo plazo? Nadie. Nadie en su sano juicio. Entendido. Si juntamos todas las piezas, el panorama que pinta es el de una trampa. No es una maldición, es un sistema de incentivos perversos que se autoprotege. Totalmente. Lo que me lleva a la pregunta del millón. Si todo esto es tan evidente, ¿por qué es tan endemoniadamente difícil de cambiar? Esa es la pregunta central, y la respuesta es puramente política. La clave está en la asimetría de poder. Explícate. Quienes se benefician de estos arreglos actuales, el empresario monopolista, el líder sindical que controla las plazas, el político con fuero, son grupos muy concretos. Y muy organizados. Muchísimo. Y con una capacidad de presión enorme para bloquear cualquier reforma que amenace sus privilegios. Claro, los que pierden con el cambio hacen mucho ruido. Muchísimo. Porque para ellos la pérdida es directa y cuantiosa. En cambio, los que ganaríamos con la reforma... ¿Qué seríamos la sociedad en su conjunto? Exacto. Pues estamos dispersos, desorganizados, y el beneficio para cada uno es más difuso, más a largo plazo. Es la clásica tragedia de los intereses creados. Y a eso súmale la propia maquinaria del Estado, la burocracia. Pues sí. El libro lo desdobla en dos problemas. Por un lado, la corrupción pura y dura del funcionario, que ve el puesto como una fuente de enriquecimiento. Que genera una maraña de trámites absurdos para controlarlo. Justo. Pero por otro, y esto es más sutil, está la simple falta de capacidad técnica. Hay reformas que son muy complejas. Necesitas gente muy preparada para diseñarlas bien y, sobre todo, para implementarlas. Con lo cual, no basta con que un político bien intencionado gane unas elecciones y apruebe la ley. Para nada. La conclusión es que se necesita una voluntad política de hierro sostenida durante mucho tiempo y algo fundamental, una sociedad que no solo exija el cambio, sino que esté dispuesta a cumplir las nuevas reglas. Y a vigilar que se cumplan. Que no intente buscar el atajo al primera de cambio. Y eso, amigo, es un cambio cultural profundo. El panorama que pinta es bastante sombrío. Casi como una trampa de la que es imposible salir. Me pregunto si el autor nos deja ahí con el diagnóstico en la mano. Y una sensación de impotencia. Exacto.
¿O se atreve a dibujar un mapa de salida? Se atreve, sí. No se queda solo en la queja. De hecho, el libro propone una agenda de reformas estructurales muy ambiciosa. ¿Ah, sí? Sí, identifica una lista de 9 temas clave que considera que hay que abordar sí o sí para que el país pueda avanzar. 9 temas. Eso suena a tener que reconstruir la casa entera. Es que el problema es estructural. En la lista hay de todo, es una barbaridad. Pero fíjate, en lugar de enumerarlos todos, que sería abrumador, Podemos centrarnos en los más importantes. eso es. Podemos centrarnos en 2 o 3 que, según el autor, lo conectan todo. Por ejemplo, la reforma del sistema de justicia y la reforma para fomentar la competencia económica. A ver, explícame esa conexión. Piénsalo. Sin un sistema de justicia que funcione, que garantice que los contratos se cumplan y que castigue la corrupción y el crimen, no hay confianza. Y sin confianza no hay inversión. Lógico. Y por otro lado, sin una política de competencia real que desmonte los monopolios y los privilegios, el poder económico seguirá concentrado. Extrayendo rentas en lugar de innovar. Exacto. Son como el sistema operativo del país. Si esos dos fallan, ninguna otra aplicación, ya sea educativa, sanitaria o fiscal, puede funcionar bien. Entiendo, son las vigas maestras. Si no arreglas eso, todo lo demás se cae. Justo. El libro también usa una perspectiva histórica muy potente para subrayar la urgencia de todo esto. Menciona la anécdota de las celebraciones del Bicentenario y el Centenario. Sí, la recuerdo. Y lanza una idea que te deja dándole vueltas. En lugar de mirar solo al pasado, hay que pensar en cómo nos verán dentro de 100 años. Esa idea es el corazón de su argumento final. Es una llamada a la responsabilidad histórica con las generaciones futuras. Asusta un poco, ¿no? Pues sí, porque el autor advierte de un riesgo muy real. Los países que se quedan paralizados por sus problemas internos, que son incapaces de reformarse, corren el riesgo de volverse irrelevantes, o incluso de fracturarse. En casos extremos, sí. Nada está garantizado para siempre. Y eso nos lleva a la pregunta que deja flotando en el aire. ¿Qué dirán los historiadores del futuro sobre el México de nuestra época? Es una pregunta que impone. ¿Y qué cree el autor que podrían llegar a decir? Pues sugiere que probablemente se preguntarán con asombro por qué México insistía con tanta terquedad en ser único. ¿Único en qué sentido? O el régimen petrolero cerrado que se mantuvo durante décadas, o la prohibición de la reelección para legisladores y alcaldes, que es una rareza en las democracias consolidadas. Entiendo. La crítica de fondo es que, en lugar de analizar y adoptar las mejores prácticas que han demostrado funcionar en otros países, el debate se quedaba atrapado en dogmas y eslóganes. Que en realidad solo servían para proteger esos arreglos de los que hablábamos antes. Exacto. Y por eso insiste tanto en que la solución no es un tema de etiquetas ideológicas, de si eres neoliberal o populista. Totalmente. Su propuesta es que cuando nos preguntemos por qué no crecemos, en lugar de recurrir a esos calificativos fáciles que cierran el debate, Nos forcemos a pensar en estas características estructurales específicas. eso es, el problema no es una ideología, el problema es un monopolio concreto, una ley laboral ineficiente, un sistema de justicia que no funciona. La solución está en la fontanería institucional. En el trabajo técnico y político, no en una etiqueta mágica. Justo eso. Entonces, para ir cerrando, si tuviéramos que destilar la idea central, podríamos decir que el estancamiento de México, según este diagnóstico, no es un destino ni mala suerte. No para nada. Es la consecuencia lógica de un conjunto de reglas del juego, de decisiones tomadas, que han beneficiado a grupos pequeños y bien organizados a costa del interés general. Y del crecimiento. El libro menciona las reformas de 2012 como un ejemplo del tipo de cirugía mayor, técnica y políticamente muy compleja. Sí, más allá de que luego su implementación y resultados sean otro debate, pero sí, ese es el tipo de cambio al que se refiere. Esa es la síntesis perfecta. Y por eso el libro, a pesar de lo crudo que es, en el fondo es un llamado a la acción. No es un texto para deprimirse, sino para entender la magnitud del reto. Claro. Deja muy claro que para construir un país donde el mérito pese más que el contacto, donde el crecimiento sea más fuerte y beneficie a más gente, se necesita una sociedad mucho más informada. Y activa y exigente. Eso, una sociedad que presione sin descanso para que estos cambios no solo se aprueben en un papel, sino que se conviertan en una realidad tangible. Un diagnóstico muy claro y una tarea desde luego colosal. Sin duda. Y de hecho, todo este análisis deja una cuestión final para la reflexión.
A ver, Si los intereses que se benefician del sistema actual han sido históricamente tan poderosos como para bloquear el cambio una y otra vez, ¿qué tipo de evento, crisis o movimiento social tendría que ocurrir para que la balanza se incline finalmente hacia una reforma profunda y duradera?